Hola, bienvenido, bienvenida a Reanimación Cardioespiritual, el podcast que te ayuda, te motiva, te quita un rato de tiempo y a cambio pues te aumenta un poquito la fe, tal vez, bueno, si tú lo sigues oyendo es porque algo te aporta, no sé el que exactamente, pero algo te aporta. Bueno, pues yo soy Chris y te voy a acompañar en este episodio, en este podcast. Y hoy pues vas a ver el título que es algo, el título lo dice todo, la vista del murciélago. Entonces, realmente ya con el título pues se termina el podcast. Que ve el murciélago. De hecho, el murciélago no ve mucho, pero se mueve, ¿verdad? O sea, no consigue, no es, su visión no es la del halcón, para ser precisos, pero tampoco está quieto, caza insectos muy pequeños, come frutas, se mueve en la oscuridad. De acuerdo, vamos a ver qué parecido puede tener esto con nuestra fe. ¿Te ha pasado alguna vez que has oído cosas de parte de Dios? Bueno, tal vez las has leído en la Biblia, tal vez te las ha dicho algún predicador, tal vez te las ha comentado algún hermano, alguna promesa que Dios tiene pues para todos o en especial para ti. Pero resulta que lo que ves no acompaña a la promesa o no acompaña a lo que Dios ha dicho. Es como si fuera totalmente contradictoria una cosa con la otra y dices, uff, yo quiero creer lo que he escuchado, pero es que las evidencias están ahí. Vamos a introducir, por ejemplo, con un texto que está en Lucas 7. Voy a leer en la versión de la Palabra de Dios para todos. Y voy a leer Lucas 7 desde el 18, que dice, bueno, hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el profeta del momento, era, sin contar a Jesús, era como la persona más influyente del momento, espiritualmente hablando. Entonces dice que los seguidores de Juan tenía muchos seguidores, los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a preguntarle al Señor, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? En ese momento Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias, espíritus malignos y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen enfermedades de la piel son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. De acuerdo, esto me llama la atención. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención esta parte de que a los pobres les es anunciado la buena noticia, porque es como que al que no veía, ahora ve. Y el que no podía caminar, ahora camina. Y el que estaba enfermo, ahora está sano. Y todos tienen lo que tenían. Y el que no tiene dinero, bueno, pues dinero no le dimos, pero pero le anunciamos el evangelio. O sea, me llama la atención, pero ese no es el punto. El punto es que esto que hizo Juan el Bautista de mandar a discípulos a preguntarle, puede tener dos posibles interpretaciones. Una interpretación, bueno, si leemos el contexto, vemos que Juan el Bautista había bautizado a Jesús y cuando bautizó a Jesús, él tenía claro quién era Jesús, porque le dijo, ay, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero es que de verdad que yo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú eres Jesús. Entonces, y él lo decía, hablaba de Jesús y decía, no soy digno ni de desatarle las sandalias, ni de atarle las sandalias. O sea, él en verdad reconocía quién era Jesús. Sin embargo, ahora vemos que manda a los discípulos a preguntarle. Y esto puede tener dos explicaciones. Una es que, como dijo el propio Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, dice, yo tengo muchos seguidores, pero yo no tengo que acaparar los seguidores, yo no soy alguien a quien deben seguir a Jesús. Entonces, voy a mandar a los seguidores para que escuchen a Jesús directamente y empiecen a migrar hacia Jesús, a escucharle a Él verdaderamente y no a mí. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la vida de Juan el Bautista, que no era fácil, nunca había sido fácil, se tornaba más difícil aún. Él estaba diciéndole la verdad a gente que no quería oír la verdad, gente muy influyente, gente muy peligrosa, y él no se cortaba, no andaba con medias tintas, él era muy claro con los fariseos, él era muy claro con Herodes, él era muy claro con todo el mundo. Entonces, las cosas para él se ponían difíciles. Y cuando las cosas para ti se ponen difíciles, eh, es normal, ¿vale? Es normal, quiero transmitirte esto. Yo sé que todos somos de una fe impoluta, impecable y de acero. Pero si te pasa, es normal que cuando hay problemas, dificultades grandes en la vida, no es que no creamos en Jesús.
pero sí es que empezamos a desconfiar del concepto que nosotros tenemos de Jesús o el concepto que nosotros tenemos de promesa de Jesús. Y esto es normal, o sea, no pasa nada. Yo sé que muchas veces decimos por inercia o decimos, bueno, Dios tiene el control, Dios tiene el control, pero no siempre nosotros estamos con la fe y la confianza de que de verdad estas palabras son ciertas y Dios tiene el control. Esto se torna especialmente difícil, como digo, cuando la realidad se hace dura y tienes una promesa y la promesa no llega. Pero es que nos pasa también con las personas que nos rodean. Por mucho que nosotros creamos a alguien, llega un punto que tenemos que dudar necesariamente. Entonces, insisto, no es que dudemos de que Jesús exista o no exista, sino que ponemos en duda nuestro concepto de Él. De acuerdo, entonces es posible que Juan el Bautista estuviera pasando por unas dificultades y dijera, oye Jesús, ¿de verdad esto es lo que tenía que pasar? ¿De verdad esto tiene que ser así? ¿De verdad tú eres el Cristo? O si tenemos que esperar a otro, por favor, o sea, en nuestra relación, por favor, si algo no funciona, si no está yendo bien, por favor, dímelo a tiempo que podamos arreglarlo. Entonces, Jesús cita la profecía de Isaías y se lo dice, mira, se supone que el Cristo tiene que resucitar muertos, sanar enfermos, dar vista a ciegos, que los cojos caminen y anunciar el evangelio a los pobres. Pues eso es lo que está pasando. ¿Te sirve con esta muestra? ¿Te sirve con este hecho? ¿Con esta prueba? Si te sirve con eso, vamos a seguir para adelante. Y Juan el Bautista pues siguió para adelante, por supuesto. Enfrentó una muerte bastante fea, pero siguió para adelante. Esto es como, voy a coger algo más cotidiano. Como cuando tú vas a un quirófano. Y puede ser para una operación muy sencilla o puede ser para una operación muy complicada. Y si el cirujano te dice, mira, esto 80% de posibilidades de que salga bien, tienes que confiar. ¿Qué vas a hacer? No, o sea, no puedes hacer otra cosa. Si te dicen, mira, es muy difícil que esto salga bien, pero es que la otra opción es la muerte. Es que tú entras en el quirófano en bata, en la camilla y no te queda de otra que creer lo que te dicen y confiar. No vas a estudiar para ser cirujano tú y tener tu propia opinión. Tienes que confiar en lo que te dicen y esperar. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado si Dios realmente tiene un plan para tu vida? O sea, no hablo de para el mundo, para todos, para aquello, no, para un plan especial para tu vida, para ti. Y si lo tiene, si tiene un plan para tu vida, ¿tú estás en el camino correcto para cumplir este plan? O te pasa como nos ha pasado a muchos de decir, yo creo que Dios tenía un plan, pero lo estropeé, lo rompí. No, esto no puede ser, yo metí la pata. Esto no está funcionando y no es por culpa de Dios, es por mi culpa. Bueno, pero vamos a hablar de que incluso en los momentos de mayor duda, Dios sigue obrando en nuestras vidas y cumpliendo sus promesas. Aunque nosotros dudemos, o sea, no siempre, claro que la fe es un requisito, pero no siempre la fe es imprescindible. A veces Dios hace cosas pese a nuestra fe. Si nosotros sabemos un poco de la historia de José, por ejemplo, esto está en Génesis, no te lo voy a leer todo, pero está en Génesis del capítulo 37 al 50. José tenía sueños, visiones. Y tenía como promesa de que incluso sus padres, sus hermanos, iban a postrarse ante él. Y no hablamos de que él se enorgulleciera y dijera, pues se van a postrar ante mí y yo voy a ser su señor. Sino que era como que entender que aunque era el más pequeño, pero Dios tenía planes grandes con él. Y claro, esto era fácil porque su papá lo mimaba mucho, lo trataban con mucho cariño y él se sentía especial, se sabía especial, él sí podía aprender a leer mientras que los hermanos tenían que trabajar, él sí podía estar más en casa, le regalaron la famosa túnica de colores. Entonces, como que todo iba marchando y es fácil creer la promesa cuando todo va marchando, cuando todo se pone de color de rosa, es muy fácil creer y confiar en que la promesa que Dios te ha hecho se va a cumplir o que se está cumpliendo o que estás en el camino correcto. Sin embargo, las cosas se empiezan a torcer. La envidia de los hermanos hace que lo vendan como esclavo. O sea, primero lo atrapan y lo meten en un pozo, en una cisterna. Claro, a medida que pasa el tiempo, en la cisterna, las horas, eso va dejando de parecer una broma y dice, espérate, resulta que mis hermanos tal vez no me quieren tanto como yo creía. Incluso están considerando ponerle fin a mi vida, me quieren desvivir. Entonces, es como, ¿y si me matan? ¿Dónde está la promesa de Dios? Pues, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios
aquí en medio de esta cisterna, de este pozo, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios si yo estoy muerto? No, en serio, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios en medio de mi enfermedad? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios en medio de mi dificultad, en medio de mi crisis, en medio de mi pobreza, en medio de lo que estoy pasando? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios en medio de esto? ¿Cómo Dios va a sacar algo bueno de este lodazal? Pero sin embargo, si vemos las cosas no se ponen más fáciles, sino que lo que sucede es que deciden no matarlo, pero lo venden como esclavo. Se sacan unas perrillas vendiéndolo. ¿Puede Dios cumplir su promesa siendo tú esclavo? ¿Puede Dios cumplir la promesa en medio de ese desastre? O sea, sí, cuando había túnica de colores, comida y cariño de papi, la promesa parecía que se cumplía, pero ¿y ahora? En medio de esto, ¿puede Dios cumplir su promesa? ¿Puede realizarse mi sueño? Pues resulta que José tiene la peculiaridad de que es la típica persona que siempre cae de pie. Oye, ¿has visto a esa persona que llegue a donde llegue, como que cae en gracia, cae de pie y todo el mundo le cae bien a esa persona, rápidamente se gana el corazón de los compañeros, de los jefes, de los profesores? Es como, tío, o sea, qué sorpresa que... Otra vez José, qué sorpresa. Entonces, el caso es que lo consigue comprar alguien llamado Potifar, una persona que tenía bastante poder, pero él no dejaba de ser esclavo. Entonces, en medio de la tierra de Egipto puede cumplirse la promesa que Dios tiene para mí. En medio de lo que estoy se puede cumplir, pero vamos más allá. José comienza, como te digo, cayó de pie con Potifar. Y poco a poco le va dando más responsabilidades, y está viendo que es un tipo que cumple. O sea, cuando digo que cae de pie, no solamente por suerte o por gracia de Dios, sino porque el tipo trabaja, cumple, es inteligente. O eso parece en las escrituras. Entonces, el caso es que poco a poco le va dando más responsabilidad y le va poniendo en mejor estatus. Pero sucede, porque no todos los esclavos eran iguales, pero sucede que llega la esposa de Potifar y dice, bueno, para el Señor el alma y para mí el cuerpo, y se quiere acostar con él. Y entonces él se niega y dice, no puedo hacer eso, no me puedo acostar contigo, eres la mujer de Potifar. Y bueno, esto es ya muy, muy conocido, lo de que José sale de allí y huyendo y la mujer le dice que él la intentó violar y demás. Entonces lo meten preso. Ahora, era difícil en la cisterna. Era difícil como un esclavo común. Era complicado siendo esclavo de Potifar. Pero desde la cárcel, parece muy, muy difícil que se cumpla la promesa de Dios. Entonces, desde la cárcel es como que muy complicado y pasa un día, 2, 3, un año y no realmente no parece haber avances, parece que se va a quedar ahí toda su vida, es un esclavo, es un extranjero. ¿Qué derechos tiene? ¿Cómo va a poder salir de la cárcel? Pero resulta que ahí está el panadero y el copero, ¿verdad? Y cada uno tiene sueño y José lo interpreta y... Bueno, la historia es larga, ya te la contaré en un audiolibro. Entonces, José lo interpreta y le dice al copero, pues acuérdate de mí cuando hables con el faraón. Pues el hecho es que el copero no se acuerda primero, sino que pasa el tiempo y José sigue preso hasta que el faraón tiene un sueño. Y le dice el copero, oye, pues resulta que yo conocí a alguien. ¡Ay! Me había olvidado de José. Fíjate, faraón, que te iba a contar que... Bueno, el caso es que le cuenta de José y lo llaman, lo sacan de la cárcel, José interpreta el sueño, pero a lo que voy es que el sueño, la visión, la promesa que le había dado Dios no era exclusivamente para su vida, no era para él enorgullecerse, para crecerse, para estar por encima de los hermanos, para enseñorearse de los hermanos. Esa no era la promesa. El objetivo real que tenía Dios era que iba a salvar todo Egipto y las ciudades y pueblos y naciones colindantes, gracias a que les estaba previniendo sobre una hambruna y cómo combatirla. O sea, esa era la real promesa de José. Entonces, si la analizamos, nos damos cuenta que cada tropiezo que tuvo José no es que lo estaba alejando de su promesa, como parecía desde su punto de vista, sino que cada obstáculo que tenía en el camino lo estaba acercando realmente a la promesa, porque como extranjero lejano era imposible que hablara con el faraón, pero Dios fue poniendo las cosas que parecen trapiés, que parecen problemas, hasta que se allanó el camino de poder hablar con el faraón. Entonces, muchas veces esto es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros decimos, oye, pero
y ahora se va a cumplir y ahora va a pasar y ahora va a suceder con todos estos problemas. Y resulta que los problemas no es que te estén alejando o impidiendo, sino que los problemas te están, al contrario, acercando o preparando para la promesa que Dios sí va a cumplir en tu vida, para el objetivo que Dios sí va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos podido sentir en muchas ocasiones traicionados, encarcelados? Por circunstancias, por familiares, por compañeros, por líderes espirituales, y nos sentimos como que no, pero oye, plantéate que a lo mejor cada día estás más cerca y que ni siquiera es que tú pases la dificultad y pese a la dificultad Dios te va a ayudar, sino que estás pasando la dificultad para que se cumpla el objetivo de Dios en ti. Hay un versículo en Romanos 8:28, archiconocido, y lo vamos a citar, que dice aquello de, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Vale, si tienes 3 días nos sentamos y analizamos este versículo. Pero bueno, vamos a tocarlo por encima. Todas las cosas obran para bien. Esto quiere decir que todas iba a decir caballadas, pero ¿cómo se dice? Todas las locuras que yo haga, pues al fin y al cabo van a terminar bien. No, no necesariamente. Tú pon de tu parte, esfuérzate, haz lo correcto, busca la mejor manera. Pero tienes que saber que cuando pasan circunstancias ajenas a tu voluntad, están bajo el control de Dios y que va a obrar para bien, que Dios va a usar esa cisterna, esa cárcel, esa esclavitud para algo positivo. Pero luego es muy importante la última palabra del versículo, que es la palabra propósito. Propósito. Porque sí, ahora es muy, muy, muy común esta nueva era, que pase lo que pase, cualquier desastre, cualquier problema, no te preocupes que eso es para bien. No te preocupes que eso es para bien. Se cierra una puerta, se abre otra. Si se cierra una ventana, se abre una puerta. Tú no te preocupes que todo va a salir para bien. Ahora estás mucho mejor que antes. Mucho mejor, saliste ganando. Lo dice todo el mundo, crean Dios o no crean Dios. Lo dice todo el mundo. Pero a la luz de este versículo, hablamos de que las cosas obran para bien, pero para un propósito, y para un propósito no, para su propósito, para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con la humanidad y tiene un propósito con tu país, tiene un propósito con tu pueblo, tiene un propósito con tu familia, tiene un propósito contigo. Tiene propósitos generales y propósitos específicos contigo. Entonces me viene a la mente cuando trabajaba en ciertos sitios que vendíamos repuestos a nivel nacional. O sea, a veces un televisor de 3.000 euros, un televisor muy, muy caro, de los planos cuando salieron muy, muy caros, se estropeaba y el televisor de 3.000 euros no funcionaba y un técnico lo revisaba y decía, pues lo que necesita es un circuito integrado. Y nos llamaba a nosotros y ese circuito integrado cuesta a lo mejor 17 céntimos. Como decirte que cueste 3 córdobas. O sea, cuesta muy poquito ese circuito integrado. Pero por ese circuito integrado tan barato, la televisión tan cara no está funcionando. Entonces, a veces los propósitos de Dios son así, o sea, Él cuenta contigo y tú dices, vale, pero es que soy un circuito integrado de 17 céntimos, o sea, ¿yo qué valgo? ¿Dónde está el propósito de Dios conmigo? ¿Qué puedo hacer? Y sin embargo, para el plan general de Dios ha decidido tenerte en cuenta a ti y que tú tengas tu propósito específico. No como tú quieres o no siempre como tú quieres, no como a ti siempre te gustaría, no con el beneficio que a veces queremos, pero sí formamos parte del propósito de Dios. Había un momento que Israel lo estaba pasando francamente mal. Puedes leer el libro del profeta Jeremías. Y hay un versículo que está en cautiverio, ¿no? Y hay un versículo en Jeremías 29:11 que seguro que has oído. Este es un versículo muy de prosperidad, ¿vale? Pero no lo agarres de prosperidad que no va a poner los tiros. Que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de prosperar y no de causar daño. Planes de darles esperanza y un futuro. Esto, como te digo, es muy de prosperidad porque uno dice, aquí dice que el Señor nos va a prosperar. Es lo que dice. Y es lo que va a hacer. Vale, pero hay que meter el contexto. Que estaban desesperanzados, cautivos, perdidos, sin identidad. Y entonces viene Dios, que es su identidad principal, su distintivo, y les dice, mira, pero
tengo un plan para ti, tengo un propósito para ti. Tú crees que lo he olvidado y es muy difícil ver el propósito cuando estás cautivo, es muy difícil ver el propósito cuando las cosas salen mal, es difícil ver el propósito cuando mi matrimonio está en riesgo, cuando mis hijos están con una grave enfermedad, es difícil ver el propósito cuando me tocó viajar a otro país y me siento realmente solo, es difícil ver el propósito, pero Dios te dice, el propósito está. Y es como la vista del murciélago, tienes que fiarte del oído. No vas a ver nada, no vas a ver un pimiento, no vas a ver nada. Tienes que fiarte de la promesa que escuchas por parte de Dios. Y Dios dice que todo obra para bien conforme a su propósito contigo. Y Dios dice que tiene planes no de hacerte daño, sino de sacarte adelante y darte esperanza y un futuro. Y un futuro, esperanza y futuro. Y esto, como te digo, es la palabra que uno necesita oír cuando pierde hasta la identidad, porque los problemas le hacen olvidar o hacen chiquitita la promesa. Hay que tener en cuenta para ir concluyendo el concepto soberanía de Dios. Que ya sé, bueno, no está de moda, no es, ¿cómo se dice? No entra dentro de los cánones de lo que al humanismo le gusta escuchar. Porque nos gusta escuchar que nosotros tenemos el control y que lo que nosotros queremos y lo que nosotros nos propongamos. Esto hay dos declaraciones muy, muy lindas de dos artistas famosos. Una declaración que hizo Ricky Martin hace no mucho, ¿verdad? Él es abiertamente homosexual. Pero bueno, es homosexual, ¿está bien? Bueno, no digo está bien, pero el caso es homosexual. Pero el punto, que él dice que Dios no es quien para decirle con quién se tiene que casar. A lo mejor la frase está sacada de contexto, pero esa es la frase. Y luego está otra artista, Shakira, que dice que ni Dios ni la Biblia pueden con una mujer empoderada. Ok, son dos declaraciones. Y son dos declaraciones muy humanistas. Ellas lo dicen en público, ellos lo dicen en público, pero muchas personas lo piensan en privado, no lo dicen a las cámaras, pero viven con esas declaraciones. Es que Dios me va a decir, yo hablo con gente, hablo con hermanos que me dicen, es que Dios no hay que estarlo metiendo en todo, esto no tiene que ver con Dios, no, Dios hay que meterlo en todo, todo tiene que ver con Dios, por supuesto que sí, si tú eres creyente, toda tu vida tiene que ver con Dios, pero bueno, el caso, mucha gente, creyentes o no tan creyentes y no creyentes, sí tienen estas verdades como si fueran suyas, de decir, bueno, Dios no sé si tenía un propósito, pero el propósito de Dios se limita a lo que yo hago en la iglesia, el propósito de Dios se limita a lo que yo sirvo a Él, o el propósito de Dios se limita a la gente que es más especial, mejor que yo, más preparada. El propósito de Dios es para gente buena. No me incluye a mí, o tal vez si me incluía a mí en algún momento, ese propósito ya se disolvió. Ya no es real, ya no es mi vida, porque mira cómo me han ido las cosas, eso es porque Dios me ha abandonado o no cuenta conmigo o eligió a otra persona. Pero si hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que entender que Dios es el que decide, no solamente porque tenga el poder de decidir, sino porque lo más inteligente es que decida Él. Cuando tú tienes una familia, hay cosas que se pueden llegar a un consenso. A ver, niños, ¿a qué quieren jugar? Y llegamos a un consenso. Niños, ¿qué comemos el sábado por la tarde? Y llegamos a un consenso. Pero hay cosas en las que no puede haber consenso. No puedes sentarte con los niños a decidir cómo enfocas la economía de la casa. No lo puedes decidir porque ellos no tienen la visión que tú tienes de adulto de realmente cómo hay que enfocar la economía de la casa. No pueden enfocar pues determinadas decisiones de adulto porque no están preparados, lo decides el adulto y eso es lo inteligente. ¿Qué podemos decir? No, tiene que ser, lo bueno es que haya una democracia y voten todos. Pues no, es que en una familia tienen que decidir, los padres es así. Y aquí en el universo, quien tiene que decidir es Dios, porque Él es el que tiene el conocimiento, Él es el que está en el presente, pasado y futuro y sabe cómo va a funcionar todo. Él sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos y lo que son engaños y deseos de nuestro corazón. Entonces hay que comprender el concepto de soberanía de Dios. Y si Dios en su soberanía te da a ti una promesa, un mandato, si Dios te da un propósito, tienes que saber que, aunque tú no lo veas, tienes que hacer como el murciélago. Ok, no lo veo, lo oigo y me guío por el oído. Confío y sigo para adelante, pero confío y sigo para adelante, pero confío y sigo para adelante, hasta que veo que funciona, hasta que veo que resulta realmente. Y
Y para, para ir cerrando, pues en este podcast te quiero recomendar o insistir o animar a que si has dejado en el cajón, en la gaveta, en el armario, el propósito, la promesa que Dios tiene contigo, recupéralo porque Dios no se le ha olvidado. Y a lo mejor todo este tiempo que tú creías que has estado fuera de lugar o en pausa y no se ha hecho nada, a lo mejor Dios ha estado obrando sin parar y te has acercado más al propósito. O a lo mejor Dios tiene un gigante pez preparado que te va a escupir en Nínive. Y lo que tú estás haciendo no es alejarte de Nínive, sino acercarte al pescado. Pues, oye, es lo mismo. Dice, vale, perdón que use esta referencia, pero dice en Kung Fu Panda aquello de que a veces uno encuentra su destino en el camino que elige para evitarlo. Te dejo este podcast recordando que todos tenemos un propósito en el Señor. Y aunque las cosas se pongan difíciles, eso no muestra que no se va a cumplir el propósito. Muestra que Dios es poderoso y soberano para cumplir el propósito en esas circunstancias. Él lo ha decidido así. Entonces confía, sigue adelante. Y sí, tengo que disculparme, no lo hice al principio, este podcast no lo estoy subiendo el jueves sino el viernes. Hubo problemas técnicos ajenos a mi voluntad y lo subo mañana seguramente. Entonces, que Dios te bendiga y un abrazo muy muy grande, las máximas de las bendiciones y de lo que quieras hablar. La mayoría de los que me escuchan tienen mi contacto o los comentarios, pues pueden hacerlo libremente. Un abrazo y como te digo, mil bendiciones.